Gracias, señora presidenta. Colegas legisladores. El punto central de discusión de esta ley es la naturaleza de los fondos que están inmersos en la propuesta legislativa. ¿Verdad que hay fondos en los que su capital semilla provino del Estado ecuatoriano? También es verdad que en esos fondos, cuyo capital semilla fue estatal, se fueron nutriendo de recursos aportados por los contribuyentes. Y es verdad también que existen fondos que no recibieron ningún aporte estatal. Esa es la discusión de fondo, porque si de preocupación por los fondos del Estado se trata, lo que tiene que hacer la comisión es simplemente ordenar que cada uno de los fondos declare cuánto corresponde a aporte estatal, cuánto corresponde a los aportes privados de los afiliados y cuál ha sido la rentabilidad, para que, sumando la parte correspondiente de la rentabilidad a lo del aporte estatal, se puede incluso reembolsar esos recursos al Estado ecuatoriano, como en efecto están varios de estos fondos, si no su mayoría, en posibilidad de hacerlo. Pero los demás fondos, los fondos que vienen de aportes de los contribuyentes, de los afiliados a cada uno de estos fondos, no pueden ser topados. El artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad con dos connotaciones. La primera, ningún servidor, incluyendo los legisladores, puede hacer otra cosa que no sea lo que está consagrado en la Constitución y en la ley. Por lo tanto, ningún legislador puede ni firmar un informe, ni consignar un voto para que mediante ley se le despoje a una persona de sus recursos que tienen el carácter privado y de su derecho a decidir en dónde depositarlos y el destino que ha de dar a esos recursos. Y en segundo lugar, el mismo artículo 226 consagra que no hay servidor público exento de responsabilidad. Por lo tanto, quienes están en este momento poniendo en riesgo la titularidad de fondos privados tienen que estar advertidos de las consecuencias que aquello entraña. Si se lee el artículo 372, señora presidenta, el segundo inciso, claramente dice lo siguiente: los fondos previsionales, dice provisionales, pero es un error de mecanografía, los fondos previsionales públicos, mientras la resolución de la Superintendencia de Bancos número 504 habla de fondos previsionales cerrados privados. Eso significa que los recursos que están depositados en esos fondos tienen un carácter privado, es decir, no pertenecen al Estado ecuatoriano, sino a sus contribuyentes. No se puede, mediante ley, obligarle a una persona que tiene consignados sus recursos en un fondo para que los deposite en otro banco que le ofrece una menor rentabilidad, una mayor tasa de interés, como efectivamente se lo puede acreditar en decenas de casos. Por ejemplo, el Fondo de Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas, con 9,000 afiliados, con 80 millones de dólares en capital, entre ellos una importante suma de activos, inmuebles. Ese es un fondo que ofrece créditos a menor interés y con una mayor rentabilidad que el BIES, que además es un banco. Al su gerente hoy día, el doctor Moreno, todavía no ha explicado cómo es que ahí ha operado una banda de falsificadores, robándose las claves y haciendo que se consignen préstamos a afiliados que nunca supieron que se estaban utilizando sus recursos de esa manera. Eso no sucede en estos otros fondos, porque además aquí se habla de que hay que fiscalizarlos. Señores, desde el año 2009 la Superintendencia de Bancos ha fiscalizado todos los años de estos fondos. Estos fondos, además, por mandato legal tienen auditor interno
y todos estos fondos cada 2 años tienen que someterse a una auditoría externa contratada y ese auditor tiene que ser calificado por la Superintendencia de Bancos. Por lo tanto, las auditorías han sido realizadas y si es que hay 3, 4, 5 fondos en problemas, no se puede generalizar eso a otros fondos que son absolutamente eficientes y que han dado beneficios a sus contribuyentes. Pero ¿cuál va a ser ahora el destino de los fondos? ¿Será que mañana a estas personas les devuelven en bonos el dinero que han aportado en efectivo? ¿Qué es lo que se va a hacer con 2,000 empleados directos e indirectos que dependen de estos fondos? ¿Qué es lo que se va a hacer con los activos que tienen estos fondos? ¿Transferirse todo al BIES? ¿A título de qué? Si son recursos privados, ¿cómo así se los puede transferir a una institución que no tiene facultad de actuar respecto de recursos privados? Porque el mismo artículo 371 de la Constitución claramente establece cuáles son los únicos recursos que ese banco puede administrar una vez que fue creado por mandato legal. Pero además, en las reformas, en el artículo 2, numeral 5, en las transitorias 11 y 12, en las reformas que se plantea se remiten a un cuerpo jurídico que no existe todavía porque no ha sido promulgado el Código Monetario y se anticipan a decir que ese comité es el que tiene que regular todas las actuaciones relacionadas con este fondo. Y les tengo además malas noticias, porque esos fondos no es que están disponibles pues los recursos, no es que puede el BIES venir y tomarse los recursos, porque esos fondos en más del 92% están ubicados en créditos a los afiliados de los diferentes fondos. Entonces esas sí son realmente malas noticias porque no son fondos de libre disposición como alguno hubiera esperado que sea. En cuanto a la declaración sesgada y mutilada que se hizo ahora de la intervención del profesor Casteló en la comisión, quiero explicar que en el año 1960 se creó el Fondo del Magisterio Nacional, con un aporte del 3% de cada uno de los maestros y que se lo denominó cesantía adicional. Años después, el Seguro Social decidió reintegrar ese dinero a los maestros porque eran aportes realizados no por el Estado, sino por los maestros. Y por eso le entrega ese dinero en el año 2006 al Fondo del Magisterio y le dice, esta es la cesantía adicional de los maestros, ustedes son los que tienen facultad de administrarlo, tomen, aquí está el dinero. Por lo tanto, no es verdad de que ha habido aporte estatal. Se decía que en los fondos que se mencionan en este proyecto de ley, el dinero ha desaparecido. Puede ser que por ahí en algún fondo haya alguna dificultad, pero la inmensa mayoría de ellos han superado todas las auditorías, todas las fiscalizaciones y la inmensa mayoría de ellos ofrece un panorama más bien alentador para sus beneficiarios, quienes tienen, insisto, el derecho de darle el destino que deseen a los dineros que son privados. El dinero que sí desapareció es el de COFIEC en manos de DUSAC con la ayuda del primito del presidente. Eso es diferente. Aquí no estamos hablando de dinero desaparecido en manos de los maestros. Los maestros con dificultades después de la crisis bancaria pudieron recuperar su dinero de uno de los bancos que colapsó y lo que han hecho es una inversión eficiente de ese dinero para conseguir que otros tantos maestros puedan beneficiarse. Puede ser que por ahí alguien proteste porque las tasas de interés… Tiene un minuto, no asambleísta. Gracias, señora presidenta. Puede ser que alguien proteste porque no le satisface la tasa de interés. No a todo el mundo le puede satisfacer, pero son innegables las actividades realizadas por el Fondo del Magisterio con 28 proyectos inmobiliarios que han dado vivienda a los maestros y son innegables los beneficios otorgados por esos fondos bien manejados para otros tantos ecuatorianos que, insisto, tienen pleno derecho a administrar su dinero de la forma que quieren. Y si el comedimiento es por dinero privado, les decimos no gracias. Este comedimiento no hace falta. Con los fondos del Estado hagan lo que quieran. Con el dinero de los particulares, favor, respeto. Gracias, señora presidenta.